Vamos a comenzar a grabar. Levanten la mano, por favor, quienes están van a exponer para ponerlos como presentadores. Valeria, Camila, Paola y Lice. Entonces estamos con Camila, Licerio, Paola y Valeria. ¿Alguien más? Sí, doctora, faltan 2 alumnos. Buenos días. Ahorita se conectan, disculpe. ¿Quiénes faltan? Sí, doctora, lo que es Nicole Gama y me parece que Fátima Sánchez. Ya, bueno. Siempre recuerden ustedes en la puntualidad, es un valor muy importante, ¿no? Nicole levantó la mano. Sí, doctora, disculpe la tardanza, no me dejaba ingresar por el Chrome, tuve que cambiar de navegador. Perfecto. En presentador. Ya está. Bien, iniciamos entonces el día de hoy la presentación. ¿Quién da inicio? Yo, doctor, bueno, voy a comenzar yo, pero voy a un ratito cargar el archivo, disculpen un momentito, por favor. Vayan cargando. Estamos conectados 62, ¿no? 63, ya vamos, un buen número. ¿Cuántos son de la promoción? Sí, doctora, somos aproximadamente 140, 150 por ahí. Recuerden ustedes que siempre se nota la diferencia entre quienes quieren aprender y quienes quieren, pues, pasar suave, como dicen ustedes, ¿no? Eso se ve y ustedes tienen que formar como una mística ya que tienen que llevarlo de por vida, ¿no? Puntualidad, orden, respeto en sus presentaciones, con respeto con sus compañeros, con las personas alrededor de ustedes, para que hagan la diferencia. El médico, ser médico es una profesión muy diferente a cualquiera de las demás. Entonces, es importante que se note que ustedes hacen la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, y aparezco su mamá. A ver, vamos a ver, comenzaremos. ¿Se terminó de cargar todavía? Sí, doctora. Perfecto. Sí, se ve claro y se te escucha bien. Comenzamos. Ok. Bueno, buenos días ante todos, compañeros. Doctora Alba. Bueno, vamos a comenzar el seminario de hoy que es sobre cáncer gástrico temprano o cáncer gástrico precoz. Nos ha tocado a la sede Hipólito Unanue, quienes vamos a representar a nuestra sede en este momento y en esta exposición es Camila Díaz León, Paola Martínez Tramutola, Valeria Mendoza Vera, Glicerio Serpa y Fátima Sánchez Navarro. Vamos a iniciar con lo que es definición y epidemiología del cáncer gástrico temprano. Doy paso a mi compañero. Sí, buenos días. Para ello vamos a empezar a hablar sobre la definición del cáncer gástrico temprano. Bueno, se le va a definir al cáncer gástrico temprano como un adenocarcinoma invasivo que va a alcanzar a la submucosa gástrica con o sin metástasis linfática, independientemente del tamaño del tumor. Bueno, la incidencia de esta entidad va a ser variable dependiendo de la población,
ya que en los últimos años se van a observar un aumento a nivel mundial debido a los avances en las técnicas de diagnóstico. Los dos factores asociados al pronóstico en el cáncer gástrico temprano son la metástasis linfática y la invasión tumoral, de las cuales la afectación linfática va a demostrar ser un factor de pronóstico independiente. La información de la detección en esta etapa es el pronóstico del paciente, ya que la sobrevida a 5 años en el grupo de neoplasias tempranas es casi decir un 90% de la tasa de supervivencia, comparándose con el pronóstico de un cáncer gástrico avanzado. El término de cáncer gástrico también temprano fue por primera vez utilizado por el francés Bayle en el año 1833, quien lo llamó cáncer gástrico en su primera etapa, aunque realmente quien lo describió por primera vez el cáncer gástrico temprano fue el Dr. Birz en su libro Die Historie der Schleimhaut-Karzinom en el año 1903. Y bueno, continuando con ello, hablaremos sobre su epidemiología, ya que el cáncer gástrico es el tercer cáncer más común y la segunda causa de muerte en el mundo. El 72.2% de los casos registrados se producen en los países en desarrollo. Su incidencia va a variar según la geografía, ya que va a haber mayor presentación de casos en Latinoamérica, Asia Oriental y Medio Oriente, como también en Norteamérica, que van a demostrar índices de presentación modestos, pero su incremento se va a dar en grupos étnicos no caucásicos e inmigrantes. Bueno, en Asia la mitad de los casos de resección de adenocarcinoma gástrico se van a corresponder lo que es un cáncer gástrico temprano, y en Japón ha elevado su diagnóstico de un 17 a un 57% de casos gracias a sus programas de cribado. En Japón, el 62% de casos por 100.000 habitantes varones y 26 por 100.000 habitantes en mujeres. En Corea también va a haber un aumento de 25 a 30% de los casos de cáncer gástrico correspondiente al cáncer de gástrico temprano, y la edad promedio de diagnóstico es de 60 años y más en varones que en mujeres. En la epidemiología en el Perú, bueno, no existe un adecuado registro de cáncer gástrico nacional. Los registros de cánceres de poblaciones, lo que es en Lima, Trujillo y Arequipa, el cáncer de estómago es la primera causa de cáncer en ambos sexos, que se ha estimado que en el año 2004 había ocurrido 4.541 casos nuevos. Y a nivel nacional, el cáncer gástrico va a representar la cuarta causa de cáncer de incidencia, con 15,8 de casos por 100.000 habitantes. Y la segunda en mortalidad por cáncer de 13,1 por 100.000 habitantes en ambos sexos. En hombres la incidencia va a ser ajustada, es de 16,6 por 100.000 habitantes, con una tasa de mortalidad de 13,9 por 100.000 habitantes. Y en mujeres la incidencia es de 15 por 100.000 habitantes, con una tasa de mortalidad de 12,4 por 100.000 habitantes. Y en Lima metropolitana, para el periodo 2004-2005, el cáncer de estómago se va a situar en el primer lugar, con 17,26 casos por 100.000 habitantes. Y en el Perú habrían ocurrido unos 5.215 casos en ese año, con 21,2 casos por 100.000 habitantes. Bueno, le paso a mi compañero. Continuamos con los factores de riesgo y la sintomatología. Empezando con los factores de riesgo, existe una gran cantidad de factores de riesgo que están asociados con el adenocarcinoma gástrico. Entre ellos tenemos la infección con Helicobacter pylori, que se reconoce que la infección con Helicobacter pylori es la principal causa de gastritis crónica o úlcera péptica y el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. Esta infección se adquiere en la mayoría de casos en la infancia y es capaz de permanecer en el hospedero toda la vida. Sin embargo, solo un grupo muy pequeño desarrolla cáncer gástrico y úlceras pépticas, mientras que un gran número de infectados van a permanecer asintomáticos, de hecho más del 70%. También tenemos como otro factor de riesgo a la dieta.
La conclusión más consistente sobre el vínculo entre la dieta y el cáncer gástrico es que las dietas altas en vegetales y frutas frescas reducen el riesgo de cáncer gástrico. Así también, la menor ingesta de este tipo de alimentos o los niveles séricos bajos de betacarotenos, tocoferoles y vitamina C están relacionados con la aparición del cáncer gástrico, al igual que el consumo de alimentos salados, ahumados y picantes y aquellos que contienen nitrosaminas. También tenemos el nivel socioeconómico, que se ha demostrado que la mortalidad por cáncer gástrico está estrechamente relacionada con las condiciones socioeconómicas y sobre todo en los primeros años de vida. Esta conclusión es consistente con la mayor prevalencia de infección con Helicobacter pylori en la niñez de las poblaciones pobres. Y el último factor de riesgo importante es la historia familiar, ya que el riesgo de padecer esta enfermedad es mayor en personas con una historia familiar positiva de cáncer gástrico. Esta disposición puede ser el resultado de factores genéticos ambientales, ya que algunos individuos heredan un riesgo mayor de desarrollar un cáncer gástrico cuando miembros de su familia han presentado un cáncer gástrico, colónico, ovárico o uterino. Además, también se ha descrito otras ocasiones que pueden presentar un mayor riesgo de cáncer gástrico, como la presencia de adenomas gástricos, el grupo sanguíneo también, que el grupo sanguíneo A tiene mayor prevalencia comparado con el grupo O, y anemia perniciosa, entre otras enfermedades. En cuanto a las manifestaciones clínicas, básicamente van a depender del estadio en el que se diagnostica la enfermedad. El cáncer gástrico temprano es un término muy aplicable en la caracterización de la enfermedad en el estado incipiente. En los pacientes con cáncer gástrico incipiente, hasta el 80% pueden permanecer asintomáticos y en el resto los síntomas son inespecíficos. A menudo se les va a adjudicar a una enfermedad ulcerosa péptica u otras enfermedades gastrointestinales. Pero estos pacientes van a referir síntomas dispépticos, que básicamente son el dolor epigástrico leve recurrente, la pirosis, que puede estar acompañada o no de distensión abdominal, y también náuseas o vómitos. Estos síntomas son indistinguibles de sujetos con afecciones benignas, pero como ya mencioné, estos síntomas inespecíficos semejantes a enfermedades gastrointestinales benignas van a estar asociados al cáncer gástrico avanzado, pero se puede encontrar en aproximadamente un 20% de los pacientes con diagnóstico de cáncer temprano. Continuamos con el método diagnóstico. Con respecto al método diagnóstico, Un favor, Camila, un segundito, ¿ya? Vamos a ver, entonces estamos con Cristian Ulloa. Abre tu micrófono, Cristian. Cristian. Cristian Ulloa. Parece que salió al baño. A ver. Vámonos con Candy Albornoz. Candy, abre tu micrófono. También estoy anotando, no están respondiendo. Candy Albornoz. Bien, nos vamos con Andrea Brisset. Sí, doctora. Andrea Sueros. Sí, doctora, buenos días. Ya, buenos días, Andrea. Entonces, para ir viendo, avanzando, digamos, la definición de cáncer gástrico temprano, ¿puedes decirme, por favor? Sí, doctora, se va a caracterizar principalmente porque va a haber una afección de la mucosa y de la submucosa, lo cual esto lo va a diferenciar del cáncer avanzado.
que mayormente se va a dar, el principal factor de riesgo va a ser la infección por Helicobacter pylori. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de cáncer gástrico precoz, estamos definiendo aquel que solo invade, como dice su compañera, hasta la submucosa, o sea, mucosa, submucosa, y puede tener con o sin compromiso ganglionar. No significa porque sea precoz no puede ya haber un compromiso ganglionar. Ese concepto es importante que ustedes lo recuerden, porque esta importancia de detectarlo en esta etapa va a ser el pronóstico del paciente, ¿no? Su sobrevida a 5 años en este grupo es de un 100%, comparado con el avanzado, que la sobrevida a 5 años pues llega hasta un 10%, ¿verdad? Bien, gracias, Andrea, y continuamos, ¿ya? Gracias. A ver, continuamos. Ok, con respecto al método diagnóstico, tenemos a la cromendoscopía, que es una técnica endoscópica que va a permitir valorar la mucosa del tubo digestivo tras la aplicación de un colorante y va a permitir diferenciar con mayor claridad las lesiones que van a existir en ella. Se puede usar en cualquier tramo del tracto digestivo y nos va a favorecer la visualización, identificación y caracterización de las lesiones premalignas y malignas. Como indicaciones tenemos en la detección del cáncer precoz en el esófago de Barrett, para el diagnóstico de la displasia en la enfermedad inflamatoria intestinal y para una mayor detección de pólipos con la ayuda de la magnificación y para el diagnóstico del cáncer gástrico precoz. Dentro del equipo se va a requerir un equipo mínimo para la cromendoscopía y los reactivos utilizados generalmente están ampliamente disponibles. El procedimiento se va a llevar a cabo utilizando un equipo endoscópico estándar. Además, un catéter de pulverización es esencial ya que nos va a proporcionar una fina niebla a la mucosa. Los catéteres son reutilizables y duran varios años. Es preferible que sea con una tapa de canal de biopsia de un solo uso para minimizar la cantidad de colorante que se va a filtrar. Las tinciones que se van a utilizar para la cromendoscopía van a ser los colorantes vitales, que van a incluir la solución de Tubol, el azul de metileno, azul de toluidina. En el caso de colorantes de reacción tenemos rojo Congo, rojo fenol, y los colorantes de contraste, que es el índigo carmín. Dentro de los colorantes vitales tenemos al Lugol, que va a actuar sobre el glucógeno contenido en las células escamosas y va a teñir de color marrón y nos va a ayudar a identificar los carcinomas escamosos de esófago. Va a tener una eficacia para la detección de estas lesiones con una sensibilidad del 91 al 100% y una especificidad del 40 al 95%. Dentro de la seguridad, la tensión del Lugol puede provocar una molestia retroesternal transitoria y se han notificado reacciones alérgicas graves, así como casos de esofagitis y gastritis. En el caso de azul de metileno, va a actuar sobre las células intestinales, las va a teñir de color azul y sirve para identificar la metaplasia intestinal en estómago, metaplasia gástrica en intestino, cáncer gástrico temprano, esófago de Barrett y esofagitis por reflujo. Como eficacia tenemos que la sensibilidad y la especificidad de la cromendoscopía para la metaplasia intestinal es del 76 al 87% y para la displasia del 97 al 81% respectivamente. En el caso de seguridad, la tinción con azul de metileno generalmente se considera segura. Sin embargo, ha surgido una preocupación con respecto al potencial de inducir daño oxidativo al ADN en tejidos expuestos a metileno con luz blanca, debido a que sin embargo, este riesgo teórico no ha sido probado por estudios clínicos que muestran un aumento de cánceres en pacientes que se han sometido a tinción. En el caso de azul de toluidina,
actúa sobre los núcleos de las células columnares, sean gástricas o intestinales. Va a teñir de color azul y va a permitir caracterizar cáncer escamoso de esófago, metaplasia gástrica o intestinal. Como segunda clasificación teníamos a los colorantes de reacción, que es el rojo Congo. Va a teñir, es un indicador, perdón, sensible al pH, que rara vez se va a usar. Reacciona con ácido contenido en células gástricas y va a teñir de color azul oscuro o negro, que va a caracterizar al cáncer gástrico y la mucosa gástrica que secreta el ácido. En el caso del rojo fenol, al igual que el rojo Congo, es un indicador de pH. Va a detectar el pH alcalino por un cambio de color de amarillo a rojo y va a actuar sobre las células gástricas infectadas por Helicobacter pylori. En el caso de los colorantes de contraste, tenemos al índigo carmín, que se deriva de un tinte vegetal común, que es el índigo, y un agente colorante rojo, que va a ser el carmín, y va a teñir las células de color azul y caracteriza mejor a la mucosa digestiva. Esta se ha utilizado para diagnosticar cánceres gástricos pequeños, solo o en combinación con tinción en ácido acético. Ahora mi compañera les explicará los hallazgos endoscópicos. Gracias. Bueno, ahora sí, continuando con algunos hallazgos endoscópicos, aparte de la cromoendoscopía que ya mencionó Camila. Primero, para poder saber o para poder iniciar la endoscopía en sí, ¿no? Tenemos que tener algunas consideraciones. Antes de la endoscopía, siempre tenemos que establecer los riesgos del paciente. Por ejemplo, como ya se mencionó al inicio de la exposición, ¿no? Ver si el paciente al que se le va a realizar la endoscopía cuenta con algún factor de riesgo o si ya tiene un antecedente de Helicobacter pylori o capaz tiene obesidad, tabaquismo, ¿no? O sus factores de dieta o ya se ha sido tratado capaz con alguna patología parecida o bueno, similar o que tenga que ver con el nivel gástrico, ¿no? O duodenal. Tenemos que primero establecer este riesgo del paciente para saber o tener una idea más o menos de qué es lo que vamos a posiblemente encontrar durante la exploración. Para poder preparar la exploración se recomienda una premedicación, que es con un agente antiespumante o un mucolítico, ¿no? Un agente antiespumante puede ser, por ejemplo, la simeticona, que es una de las más utilizadas, o un mucolítico como la N-acetilcisteína, ¿no? ¿Por qué se recomienda una preparación de la exploración? Para poder mejorar la visualización al momento de la endoscopía, ¿no? Porque ya sabemos que va a estar el estómago y todas las vías, ¿no? Va a estar ocupada uno por alimentos, que también hay algunos artículos que mencionan que se puede recomendar al menos un ayuno de 2 horas previas a la endoscopía para evitar esto, ¿no? Y también por todo lo que sabemos, la mucosidad que se va a encontrar, ¿no? A nivel gástrico. También se recomienda una sedación como con el uso de propofol para que sea mejor tolerado por parte del paciente y sea un poco más fácil poder factible poder realizar tranquilamente todo el procedimiento de la endoscopía. Una vez ya iniciada la endoscopía, vamos a ver la forma y la distensibilidad de esta. Me refiero a poder ver, digamos, la contracción, ¿no? Que se va a evidenciar, lo podemos ver por medio de insuflaciones, o sea, por medio de insuflaciones a nivel de la unión gastroesofágica, ni bien ingresamos, se va a ver una pequeña comprensión o contracción, y ahí vamos a estar ya evaluando la distensibilidad, si es adecuado o no. Durante la endoscopia también se recomienda el lavado y la aspiración del contenido gástrico, como ya mencioné. Previamente, ya al menos unos 20 minutos antes, se le está recomendando. Y durante la endoscopía también se puede estar realizando, ¿no? En caso de que al momento de realizarlo veamos todavía la presencia, ¿no? Al ingresar vamos a ver o visualizar este tipo de espumas o burbujas, ¿no? Que es por medio de la secreción gástrica. Lo que acá se hace es que por medio de la endoscopía va a eyectarse
una solución que va a contener simeticona, 1 gramo de simeticona diluido en 1 litro de agua, para poder lavar, ¿no? Y desaparecer todo este tipo de burbujas para poder observarlo. Ya una vez lavado con la simeticona y la acetilcisteína, vamos a ver un gran cambio y nos va a permitir visualizar mejor y reconocer más las lesiones que podamos hallar. También vamos a ver una distensión adecuada de los pliegues gástricos. La exploración sistemática. Esta exploración sistemática se recomienda en las guías, ¿no? Y en protocolos que para poder detectar o realmente revisar cada área del estómago, hay un protocolo que es el protocolo de cribado sistemático del estómago. Es un protocolo realizado en Japón, donde nos sugieren al menos tener mínimo o realizar mínimo 22 capturas de imágenes durante todo el proceso. Ahora, según estuve revisando diferentes literaturas, ¿no? Aparte de este protocolo de que sugiere, ¿no? Japón, de 22 imágenes, hay otra forma también que algunos gastroenterólogos o bueno, endoscopistas sugieren, ¿no? Digamos, este es solo para tener, disculpen mi mal dibujo. Ya, digamos que este es el estómago. Hay algunos endoscopistas que refieren que lo mejor sería ingresar con el endoscopio, iniciar primero con el antro, evaluar el antro, se tiene que evaluar toda la periferia, después iríamos hacia la incisura angular. Si se dan cuenta, estamos en retroceso, ¿no? A la incisura angular, después analizaríamos todo lo que es la curvatura, todos son con tomas de capturas de imágenes, la curvatura menor, después subiríamos al cardias, después pasaríamos al fondo gástrico, ¿no? Que ese sería el 5, y después empezaríamos otra vuelta a bajar hacia el antro, ya por toda la curvatura mayor. Durante todo estos pasos de revisión, ¿no? Endoscópica, se tiene que estar, si es que se ve alguna burbujas, ¿no? Inmediatamente estar limpiando y estar también realizando la endoscopía con diferentes técnicas o diferentes luces, ¿no? Como ya mencionó mi compañera, la cromoendoscopía o también con la luz blanca, para poder detectar cada parte. Al final tenemos que evaluar completamente todo el estómago, todas las partes, la parte anterior, posterior, la curvatura mayor, menor, para poder detectar bien si hay por ahí alguna lesión que se nos puede estar pasando, ¿no? Y nos piden, siempre reiteran que se tiene que tomar adecuadamente la captura de imágenes, porque es lo principal. Ahora, ¿cuánto tiempo nos tiene que tomar esta exploración? Se recomienda que al menos un tiempo mínimo de 7 a 8 minutos, porque hay estudios que han demostrado que si demoras menos, o sea, si realizas una prueba muy rápido de 5 minutos que lo han realizado, se ha visto menor cantidad de detección de lesiones. O sea, en conclusión, mientras más tiempo te tomes o se tome, ¿no? El personal realizando esta endoscopía y tomando en cuenta y analizando y chequeando cada parte, es mayor el porcentaje de detección de lesiones. Y bueno, un promedio es de 7 a 8 minutos, ¿no? Ahora, una vez que ya realizamos todas esas pequeñas consideraciones o indicaciones, tenemos que también recordar antes de iniciar, ¿no? Esta endoscopía sabemos que, y como ya se mencionó al inicio, ¿no? Sabemos que una mucosa gástrica normal, cuando va a haber una alteración, se va a convertir en una gastritis crónica. Desde acá es una lesión inicial para lo que es cáncer gástrico, ¿no? Que ya tenemos que tener en cuenta. Esto va a evolucionar una atrofia gástrica o una gastritis atrófica. Puede pasar una metaplasia intestinal, convertirse en una displasia y por último un adenocarcinoma gástrico, ¿no? Tenemos que recordar que la gastritis crónica va a ser una lesión inicial
que tenemos que tomar en cuenta al momento de hallarlo o encontrarlo en el paciente, ¿no? Después puede tanto la atrofia o la gastritis atrófica como la metaplasia intestinal van a ser lesiones premalignas que nos pueden estar, que tenemos que tomar en consideración por una posible ya lesión neoplásica, como es la displasia, que puede ser de bajo o alto grado, o en sí ya el adenocarcinoma gástrico, ¿no? Que en la mayoría de casos son de tipo intestinal, casi el 90% de los casos. Como vemos acá, todo esto va a influir bastante. El principal factor de riesgo, que es la infección por Helicobacter pylori, que ya se mencionó al inicio. También puede ver los factores dietéticos, ambientales, factores genéticos. Esto es solo estoy haciendo un recordar y nada más lo que ya se detalló al inicio de la exposición, para saber que cuando vamos a realizar o qué hallazgos vamos a encontrar en la endoscopía, tenemos que estar analizando desde las lesiones premalignas, o sea, desde una gastritis atrófica, ¿no? Hasta la evidencia propia de una lesión ya neoplásica. También, como vemos en este cuadrito, el cáncer gástrico en sí va a tener diferentes divisiones, ¿no? Desde la T1 hasta la T4. Como hablamos, vamos a tocar el tema de cáncer gástrico inicial, o lo que queremos hallar es solo cáncer gástrico temprano, vamos a tomar en cuenta lo que es hasta la T1 nada más. ¿Por qué? Porque solo va a haber una alteración a nivel, como se dijo en su definición, a nivel de la mucosa y de la submucosa. Hasta acá es un cáncer gástrico inicial. Cuando ya pasa a la submucosa, ya hay afección de la serosa, ¿no? Ya hablaríamos de un cáncer gástrico avanzado. Por lo tanto, nosotros solo nos vamos a centrar en esta parte, ¿no? Que es la parte más superficial. Ahora, hay diferentes tipos de hallazgos que podemos encontrar al momento de una endoscopía, ¿no? Primero, y una de las más conocidas, es la clasificación de pares, que nos va a ayudar a establecer la extensión o predecir una extensión de invasión a nivel de la submucosa. Pero esta clasificación de pares, digamos, se añadió lo que es una escala, una clasificación japonesa, donde a la clasificación normal de Borman, ¿no? que es la más utilizada en caso para poder clasificar un cáncer gástrico avanzado, que es de tipo, que lo divide en tipo 1, 2, 3 y 4, se añadió o se sumó una clasificación japonesa que es el tipo 0, ya que esos hallaron la lesión superficial. Y eso es lo que nos vamos a guiar más cuando queremos ver o tratar de clasificar un cáncer gástrico temprano, ¿no? Las lesiones de tipo 0, como ya mencioné, va a ser lesiones superficiales donde va a haber una afección a nivel de la mucosa y de la submucosa, no va a pasar de ahí. Ahora, tiene sus beneficios la clasificación de Paris en cuanto a la fácil colocación de las lesiones que vamos a estar encontrando, ¿no? Se va a dividir en tres tipos. El tipo 0,1, 0 por ser las lesiones superficiales, van a ser las lesiones protuyentes, las de tipo 0,2, lesiones no protuyentes no excavadas, y las de tipo 0,3, que son las lesiones excavadas. En cuanto a las lesiones protuyentes, se va a subdividir en las lesiones pedunculares o las lesiones sésiles, ¿no? Que va a ser 1P de pedúnculo o 1C de sesi, ¿no? Y también va a haber una mixta que puede ser el 1SP, que es subpeduncular. Un ratito voy a colocar. Ya. Acá, por ejemplo, en caso de la peduncular, ¿cómo lo vamos a poder diferenciar de las otras? Como dice su nombre, va a ser protuyente y va a tener esta forma de un champiñón o esta forma, ¿no? De pedúnculo. Esta base va a ser mucho más angosta comparado a su cabeza. En la endoscopía lo vamos a visualizar de esta forma, con un cuerpo o un cuello, digamos, ¿no? Entre comillas, mucho más angosta. La lesión sésil, a diferencia de esta, va a tener una base casi del mismo tamaño que la cabeza. Como vemos acá en esta imagen endoscópica,
acá vemos que su base en sí es hasta acá, ¿no? Es casi similar al nivel de la cabeza. Con eso nos podría estar ayudando de que sea una cesi. Y una subpendicular va a ser una combinación de ambos, ¿no? Una base que va a ser similar a la de la cabeza, pero es bastante alta. En cuanto a su altura es bastante alta y es ligeramente, ¿no? Es un poco. Va a ser como una combinación de ambas. La tipo 0,2 son las lesiones no protuyentes o no excavadas. Van a ser, pueden ser lesiones superficiales o levemente elevadas. La 2A, 2B, que son las lesiones planas, y la 2C, que son las hundidas o levemente deprimidas. Ahora, como vemos ya acá la elevación, como dice, no va a ser muy protuyente, por lo tanto va a ser un poquito más plana, ¿no? Pero si vemos acá, esto podríamos encontrarlo, es ligeramente elevada, ¿no? ¿Cómo yo puedo distinguir una 2A de un sésil, por ejemplo? Ambos son, la base es angosta, perdón, es bastante larga, ¿no? O ancha. Y esta también la vamos a encontrar ligeramente elevada, no tan elevada como la sésil, pero puede ser ligeramente elevada. Pero al momento de realizar la endoscopía, ¿cómo yo puedo distinguir o saber en qué de ellos me encuentro, ¿no? Si es una tipo 1 o tipo 2. Va a ser justo con la ayuda de esto, de un forceps. Al momento de realizar la endoscopía con la cabeza del forceps, cuando está cerrada, este forceps va a medir 2.5 milímetros. Si yo lo comparo o pego, ¿no?, la cabeza del forceps a nivel de la lesión y veo que el forceps es pequeño comparado a la lesión o del mismo nivel, puedo estar diciendo que esta es una lesión de tipo sésil, ¿no? Y si veo que el forceps lo coloco y la lesión es menor, es más pequeño que el forceps, en teoría estaría catalogando como un 2A, como una levemente superficial. Esto nos va a ayudar bastante para poder diferenciar entre estos dos, ¿no? Ahora, después tenemos la tipo 3, que son las lesiones excavadas. Ahora, si se dan cuenta, estas lesiones excavadas también las podríamos confundir con esta, ¿no? Con la levemente deprimida, ya que ambas van a haber una aparente ulceración, ¿no? Una aparente depresión. ¿Cómo lo voy a poder distinguir? Que en este caso la levemente superficial, al no ser excavada, solo va a afectar la parte de la mucosa, a diferencia de la excavada, que acá va a afectar la parte de la mucosa y también puede afectar la parte de la submucosa, ¿ya? Son más profundas, por eso nos puede ayudar para poder diferenciar. Ahora, aparte de estas lesiones, también vamos a encontrar lesiones mixtas. Este es solo un ejemplo de las múltiples lesiones mixtas que podemos encontrar. Por ejemplo, si vemos una lesión que va a tener este nivel excavado, o perdón, una lesión deprimida, vemos, ¿no?, a nivel de la mucosa, pero también vemos que hay una lesión excavada. Acá lo que tenemos que ver es ver quién predomina más, ¿no? Acá vemos que la lesión deprimida es mucho más grande, el área es mucho más grande comparada a la excavada, ¿no? Esta será profunda, pero es un poco más angosta. Entonces, como va a predominar la lesión deprimida. Por lo tanto, yo voy a colocar que es un tipo lesión deprimida, o sea, es un 2C, un tipo 0, 2C, porque es la que predomina, más un tipo 3, que es la excavada. Y en este caso, más bien la lesión excavada es la que predomina. Por lo tanto, sería un tipo 0,3 más la que no predomina tanto, ¿no? Que se puede encontrar, la lesión deprimida, la lesión superficial, ¿no? Superficialmente deprimida. Este es un ejemplo de tipos mixtos. Se puede ver diferentes tipos, ¿no? Podemos encontrar capaz una superficial elevada con una depresión. Igual simplemente es jugar con los subtipos y ver quién es la que más predomina para poder colocarlo primero, ¿no? Este es en cuanto a las clasificaciones de Paris. Como ya mencioné, esta es una clasificación muy utilizada en cuanto para poder ver o
va a permitir predecir la extensión de la invasión que va a haber hacia el nivel de la submucosa, ¿no? Ahora, otro tipo de clasificación son las clasificaciones simplificadas con la imagen de banda estrecha o NBI para diagnóstico de condiciones y lesiones precancerosas, ¿no? Ese es otro tipo de clasificación que podemos realizar por medio de la endoscopía, donde vamos a ver, por ejemplo, acá hay un antro y el cuerpo, donde se va a ver una mucosa gástrica normal, se puede ver patrones de mucosa regular, se puede ver de forma circular o ovalada, ¿no? La presencia de las criptas. En caso del antro podemos encontrar algunos vasos gruesos y centrales. Y en general se ve una forma más homogénea, ¿no? En toda la superficie se ve una forma más homogénea, ¿no? Esto estaría mencionando que es estaríamos pensando en que es una mucosa gástrica normal. Ahora, esa segunda imagen es en caso de que hubiera una metaplasia intestinal, donde se va a ver que los vasos, comparado a esto, los vasos ya se ven más irregulares, se van a ver ya algunas crestas o formas un poco más tubulares. Y, por ejemplo, estamos en se puede visualizar tanto en realidad como por medio de una endoscopía de luz blanca, pero mejor se visualiza por medio del NBI, ¿no? Que son las imágenes de banda estrecha, ¿no? Acá cuando se aplica acá se va a ver una cresta azul claro, ¿no? Que nos va a dar una alta sugerencia de que sea una metaplasia intestinal. Y en caso de una displasia o un carcinoma, se va a ver los vasos y las glándulas irregulares, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen es una displasia de alto grado, donde se ve todo totalmente irregular, ¿no? Se ve también una coloración un poco más azulada. Y en caso de esta imagen es un adenoma-carcinoma intramucoso, ¿no? Donde se ve un patrón ya más mucoso y un poco más vascular, ¿no? Pero si vemos la comparación, cada vez se va volviendo la estructura más heterogénea, ¿no? Y los vasos también se van volviendo más irregulares cada vez más. Otra clasificación que se puede realizar por el endoscopio es la de Kimura y Takemoto. Esta es una clasificación, como se intuye, es una clasificación japonesa, donde se va a dividir en dos tipos de bueno, vamos a sacar dos tipos, ¿no? Que son las abiertas o las cerradas, ¿no? Vamos a distinguir que lo de tipo cerrado o closed type se va a subdividir en C1, C2 y C3. ¿Cómo yo voy a distinguir? Esta es la imagen de la clasificación de Kimura Takemoto. Primero tenemos que encontrar dos puntos anatómicos, ¿no? Que nos pueda ayudar a diferenciar. Primero la incisura angularis y el punto medio del cuerpo gástrico, ¿no? A nivel del cuerpo gástrico, el punto medio. Cuando la lesión o el borde atrófico lo podemos clasificar como el límite entre las glándulas fúngicas y pilóricas, ¿no? O el límite entre la atrofia no histológica y la parte no atrófica, ¿no? Digamos, entre la parte atrófica y la parte sana del tejido, ¿no? No atrófica. Ese es el borde atrófico que vamos a buscar, tratar de visualizar. Cuando este borde atrófico lo encontramos no es visible a nivel del cuerpo gástrico, como es acá, esta es la C1, no es visible, eso está a nivel del antro, ¿no? Pero no llega a la incisura la incisura angular, le estaríamos catalogando como C1. En caso de que este borde atrófico se observa a nivel del cuerpo gástrico, o sea, se encuentra mucho más alto, pero no llega al punto medio del cuerpo gástrico, lo estaríamos catalogando como un 2C. Y en caso de que el borde gástrico sobrepasa este punto medio del cuerpo gástrico, sería un C3. Acá en esta imagen vemos que la lesión o la atrofia se va a encontrar solo a nivel del antro, ¿no? O sea, no va a llegar a la incisura angularis. Acá podemos ver, tomarlo en consideración como que este es el punto medio del cuerpo gástrico y el borde atrófico no llega a pasar o sobrepasar ese punto medio gástrico, por lo tanto sería un C2, perdón.
Y en caso de que la atrofia sobrepase este punto medio gástrico, ya sería un C3, ¿no? Ahora, con el segundo tipo de esta clasificación son los de tipo abierto o open site, que se va a subdividir igual en un O1, O2 y O3. Acá en este tipo lo que va a buscar más o lo que vamos a ver es la extensión a través de la curvatura tanto menor hacia las paredes anteriores y posteriores y a nivel de la curvatura mayor hacia la atrofia, ¿no? El O1 va a ser el borde atrófico que se encuentra entre la curvatura menor y la pared anterior. Esa es la curvatura menor y bueno, esto viene a ser la pared anterior, ¿no? Cuando se encuentra entre la curvatura menor y la o en esta imagen lo podemos visualizar también, ¿no? Entre la curvatura menor y la pared anterior sería un O1. En caso de que el borde atrófico se encuentre entre la pared anterior ahora y la curvatura mayor, más avanzado, ¿no? Que viene a ser más o menos acá, esta es la pared anterior y la curvatura mayor, sería un O2. Y en caso de que el borde atrófico esté entre la curvatura mayor y se va hacia el cuerpo proximal o hacia el cuerpo gástrico, curvatura mayor, y ya está afectando, se está yendo hacia el cuerpo gástrico, sería un O3. La clasificación de Kimura-Takemoto nos va a ayudar también a ver el índice de severidad de la atrofia gástrica, ¿no? En caso, por ejemplo, que encontremos un paciente que sea C1, o sea, tenga C1 o C2, podríamos considerar que tiene un índice de severidad leve. Si fuera un C3 y aparte ya empieza a agarrar el tipo abierto, que es el O1, puede ser ya un índice de severidad moderada. Y en caso de encontrar ya un tipo abierto O2 y O3, ya sería una severidad o un índice de severidad ya severa, ¿no? O mayor. Ahora, ¿por qué menciono este tipo de clasificación? Hay un estudio, por ejemplo, realizado en Japón, ¿no? Donde vieron la relación entre el grado de la atrofia endoscópica de la mucosa gástrica y el riesgo cancerígeno. En estos pacientes se vio que los que tenían, de todas las clasificaciones, los que tenían la clasificación O3, ¿no? O el abierto O3, tenían un riesgo de padecer de cáncer gástrico de un 5.33%. Por lo tanto, es que se vio la importancia, ¿no? De poder realizar esa clasificación, ya que me va a ayudar a ver el porcentaje de que este paciente pueda al final tener algún tipo de cáncer gástrico, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, una imagen normal de una endoscopía gástrica donde no hay infección de Helicobacter pylori, donde se puede ver toda una imagen homogénea, ¿no? Los pliegues adecuados y bueno, aparentemente no se ve ningún tipo de lesión, ¿no? Visual. Al contrario de encontrar un O3, ¿no? Con una infección de Helicobacter pylori positivo, vemos acá una gastritis atrófica, donde comparado a la normal, ¿no? Se ve claramente que los pliegues ya están distendidos y no se ven algunos cambios de coloración y la imagen ya no es totalmente homogénea, ¿no? Sino ya es heterogénea por los cambios de color. Y por último, para terminar sobre estos hallazgos endoscópicos, lo que tenemos que tomar bastante consideración al momento de realizar la endoscopía son algunos marcadores de cáncer gástrico incipiente o precoz, ¿no? Iniciales. Son los cambios de superficie, como los que ya hemos visto, que nos va a ayudar bastante. La clasificación de Paris, por ejemplo, nos puede ayudar, ¿no? En ver qué tanto es la invasión que está ocurriendo. Los cambios de color, como ya lo habló también mi compañera y como yo también ya lo hablé, por medio de la clasificación con NBI o las bandas las imágenes de banda estrecha, ¿no? O también con la de luz blanca, aunque se tiene menos sensibilidad comparado al NBI. También con la cromoendoscopía, cambios de abruptos en el patrón vascular, ¿no? Los de la mucosa, algunos otros cambios como cambio de reflexión de la luz o de sangrado espontáneo. Acá vemos en las imágenes, acá se ve
acá más o menos, una área enrojecida o levemente enrojecida, ¿no? A nivel del antro, por lo tanto, que nos estaría también llamando la atención, ¿no? Ya que es un cambio de coloración y en cambio en la superficie. Acá también se puede visualizar una área más blanquecina o pálida o decolorada, ¿no? Acá hay así se vería más o menos un sangrado espontáneo. Al momento de la evaluación se ve pequeño sangrado espontáneo, ¿no? Y acá un cambio un poco más abrupto, ¿no? Referente al patrón vascular que podemos encontrar, ¿no? Por último, un datito también interesante que encontré era que en cuanto a la clasificación de riesgo para el cáncer gástrico, como ya mencioné, lo más importante que tenemos que ver tanto estos marcadores y todo nos va a ayudar bastante en las diversas clasificaciones, que hay muchas más todavía que ya por tiempo no se pudo colocar, pero hay muchas más clasificaciones, las que he mencionado son un poco las más utilizadas, ¿no? O las más conocidas, pero recuerda que si vemos un Helicobacter pylori, si un paciente, ¿no? No tiene Helicobacter pylori, perdón, de la infección Helicobacter pylori, presentaría un bajo riesgo de cáncer gástrico. Pero si vemos el que tiene, como mencioné al inicio, antes de la endoscopía, ¿no? Vemos que tiene una infección de Helicobacter pylori. Aparte, también yo le puedo hallar una atrofia al momento de realizar la endoscopía, pero no llega a tener una metaplasia intestinal, tendría un alto riesgo de cáncer gástrico, porque ya presenta la gastritis atrófica, ¿no? Y en caso de que tuviera Helicobacter pylori más la atrofia, más la metaplasia intestinal, ya es un muy alto grado de riesgo de cáncer gástrico. Pero, pero también hay un datito interesante en qué pasa con los pacientes que, digamos que hayan tenido Helicobacter pylori, pero se le detectó precozmente y se pudo erradicar esta bacteria, ¿no? Este Helicobacter pylori. Ellos, ¿en qué grado estarían, ¿no? O qué tanto de riesgo tendrían también para poder padecer este tipo de cáncer gástrico? Hay un estudio realizado en China en el 2004 donde se vio o se analizó a estos pacientes y se encontró como conclusión que los que tuvieron una erradicación de Helicobacter pylori presentaron un mucho menor riesgo de padecer un cáncer gástrico, ¿no? Por lo tanto, es una de las recomendaciones que seguro posterior, ahora en la siguiente parte de prevención también lo van a mencionar sobre mi compañero. Yeah. Eso era más que nada para recordar estos cambios de superficie de color abruptos en patrón vascular, ¿no? Y algunos sangrados espontáneos o reflexiones en cuanto a la luz. Eso sería todo en parte de hallazgos endoscópicos. De paso a mi compañero para terminar con la parte de la prevención. Gracias. Perdón, con manejo gástrico. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del manejo del cáncer gástrico temprano. Bueno, las modalidades de tratamiento para el cáncer gástrico, entre las más importantes tenemos la resección endoscópica, la cual esta es una opción para pacientes cuidadosamente seleccionados que cumplen con criterios específicos, los cuales estos criterios serían la alta probabilidad de resección en bloque, también presencia de histología tumoral, también presencia de un adenocarcinoma diferenciado, tumor confinado a la mucosa, ausencia de invasión venosa o linfática, tamaño y morfología del tumor y menor o igual a 20 milímetros de diámetro sin ulceración. Estas pautas generales de por sí se basan principalmente en el riesgo de metástasis en los ganglios linfáticos observados en las resecciones quirúrgicas. Y los pacientes que no cumplan estos criterios se derivan a gastrectomía. Y bueno, las principales técnicas endoscópicas utilizadas serían la resección endoscópica de la mucosa y la disección endoscópica de la submucosa. Bueno, hablaremos algo de la resección endoscópica de la mucosa, la cual, bueno, se ha utilizado como tratamiento estándar de cáncer gástrico temprano debido a que no hay un riesgo de metástasis en los ganglios linfáticos y
Este es un procedimiento mínimamente invasivo, seguro, conveniente y eficaz. Para que la resección endoscópica de la mucosa se considere potencialmente curativa, se deben cumplir dos condiciones importantes. Primero, la extirpación completa en bloque con un margen claro alrededor del tumor primario y también una posibilidad nula o extremadamente baja de metástasis en los ganglios linfáticos. También la invasión está confinada clínicamente en la mucosa. El tamaño del tumor suele ser de 2 centímetros o menos. Es de tipo histológicamente diferenciado y puede haber ausencia de úlcera o cicatriz en la lesión. En el caso de la disección submucosa endoscópica, esta es una técnica de resección endoscópica especializada en la cual se utiliza un bisturí de aguja modificado para extirpar la lesión mediante la disección a través de la submucosa. Ofrece la posibilidad de extirpar tumores mucosos y submucosos en bloques independientes del tamaño de la lesión. En el caso de la gastrectomía, se recomienda que se realice, vale la redundancia, la gastrectomía en pacientes con una afección de los ganglios linfáticos detectada o muy sospechosa durante la estadificación preoperatoria. También nos permite la evaluación y extirpación de los ganglios linfáticos afectados, lo cual es importante debido a que las metástasis de los ganglios linfáticos se asocian con la recurrencia del tumor. También otras indicaciones para realizar la gastrectomía sería la baja probabilidad de una resección endoscópica en bloque, también la presencia de un tumor limitado a la mucosa con adenocarcinoma de tipo indiferenciado, la presencia de un tumor submucoso de cualquier tamaño y también de cualquier histología, y la evidencia de una invasión linfovascular en el tumor primario. Luego tenemos la infección por Helicobacter pylori. En estos pacientes se recomienda la terapia de erradicación del Helicobacter pylori, principalmente si presentan cáncer gástrico temprano y ellos, bueno, los pacientes se encuentran infectados. Este tratamiento es importante debido a que la infección del Helicobacter pylori es un factor de riesgo bien definido y además, bueno, es cáncer gástrico temprano invasivo. Esta infección se asocia con el desarrollo de cánceres gástricos metacrónicos y su erradicación disminuye el riesgo de desarrollar cáncer gástrico metacrónico después del tratamiento de cáncer gástrico temprano. Y bueno, tenemos las terapias adyuventes, en el cual tenemos la quimioterapia y la radioterapia sistémica, en el cual sirve para pacientes que se sometieron a una resección endoscópica completa de cáncer gástrico temprano en los estadios T1A o T1B. Y en el caso de la quimioterapia adyuvente, esta generalmente se recomienda para todos los pacientes que tienen ganglios positivos de cáncer gástrico después de haberse realizado la gastrectomía. Bueno, doy pase a mi compañera que va a hablar de la prevención. Bueno, finalmente vamos a pasar... A ver, un ratito antes de pasar a la prevención, es importante recordarles que en el cáncer gástrico precoz, lo que va a hacer la diferencia, como su nombre lo dice, es el hallazgo temprano de la lesión para poder corregirlo. Anteriormente su compañera ya nos ha hablado de métodos diagnósticos. Anteriormente pues no había todos estos adelantos de la cromoendoscopía, no había todo eso. Pero ya ahora que tenemos todo, el porcentaje de hallazgos de cáncer gástrico precoz se ha incrementado. Entonces, todo depende de que los ojos del endoscopista estén bien entrenados para poder encontrar y tomar las biopsias adecuadas. Muy bien, gracias. Pasamos entonces al siguiente expositor.
Sí, doctora. Bueno, finalmente vamos a pasar a hablar de la prevención. Bueno, con respecto a la prevención, vamos a catalogarla, por así decirlo, en tres fases, ¿no? Una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria. En la prevención primaria se va a referir a lo que es disminuir la exposición de los factores de riesgo, ¿no? Aumentar la resistencia de la mucosa ante estos factores de riesgo. Y bueno, en este punto hay por lo menos 3 intervenciones, que es la erradicación de la infección por el Helicobacter pylori, eliminar el cigarrillo, ¿no? Ya que este tiene un OX ratio de 1,6 para lo que es el desarrollo de un cáncer gástrico, y cambiar el hábito en la comida, con la eliminación de comida preservada, salada, y aumentar lo que es la ingesta de frutas, verduras y alimentos que tengan alto contenido en betacaroteno, ¿no? Después tenemos lo que es la prevención secundaria, en la que hay una detección precoz y tratamiento de la enfermedad, ¿no? Ahí es para prevenir la enfermedad, porque aún no se ha dado, pero uno ya tiene ciertos factores de riesgo, ¿no? Entonces, a partir de los 30 años, se debe hacer una endoscopía cada 3 a 5 años para detectar lesiones premalignas o algunos factores de riesgo, ¿no? Como, por ejemplo, el Helicobacter pylori. Y lo que es la prevención terciaria, en la que uno ya tiene la enfermedad y es para evitar básicamente recidivas, ¿no? El tratamiento, la rehabilitación y paliación para mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer gástrico, ¿no? Entonces, una endoscopía por año durante los próximos 5 años después de haber sido tratados y diagnosticados y con la detección del Helicobacter pylori o otro factor de riesgo. Y si es que se tuviese, hay que tratar para evitar lo que son las recidivas. Y bueno, eso sería básicamente todo con respecto a la prevención, doctora. Ya, perfecto, muy bien. ¿Alguien más va a exponer o ya terminaron? Sí, doctora, ya terminó. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta de sus compañeros, de alguno que está en la sala? La señora me manda WhatsApp. ¿Ninguna pregunta? Bueno, primero para felicitar a los expositores, han hecho una muy buena exposición porque es diferente el cáncer temprano que el avanzado, ¿no? Entonces acá es importante saber detectar a tiempo para prevenir, pues, la mortalidad en estos pacientes. Y la prevención es muy importante que hagamos de conocimiento en las personas cercanas también a nuestro entorno, ¿no? Para prevenir. Muy bien, chicos. Me envían su presentación a mi correo, ya creo, no sé si los tienen, lo pongo en el chat. Sí, doctora, yo tengo su correo, yo se lo estaría mandando si no. Ya, perfecto. Ok, entonces ya, ahí estamos. Muy bien. Entonces, nos vemos ya en otra oportunidad, el siguiente jueves. Cuídense mucho y que ya falta poco para que estén dando el examen, ¿ya?